Imagínate esta situación. Trabajas todo el mes, haces el esfuerzo duro, generas valor, pero cuando llega el momento de cobrar de verdad, el margen grande se lo queda a otro. Tú haces la parte más pesada, otro controla el negocio. Tú pones el trabajo, otro se lleva el beneficio final. Y ahora piensa eso a escala continental, porque en muchos sentidos esa ha sido la historia económica de África. Un continente con oro, petróleo, gas, diamantes, tierras fértiles y algunos de los minerales más importantes para la economía del futuro, y aún así, en gran parte del imaginario mundial sigue asociado a pobreza, deuda y dependencia. La mayoría de la gente cree que si un territorio tiene tantos recursos, debería ser rico, casi por lógica. Pero no, tener recursos no te hace rico. Lo que te hace rico es controlar el valor que sale de ellos. Y esa es la clave de este video. Porque para entender por qué África sigue siendo tan pobre en tantas zonas y por qué al mismo tiempo podría dominar el futuro, no basta con mirar un mapa lleno de materias primas. Hay que seguir el dinero. África parece tenerlo todo. Recursos naturales inmensos, una posición geográfica estratégica, una población joven gigantesca y un papel cada vez más importante en la economía mundial. Y sin embargo, muchísimos países africanos siguen arrastrando pobreza, fragilidad institucional, dependencia del exterior y enormes dificultades para transformar su riqueza en prosperidad real. Me llamo Orango y paso demasiado tiempo pensando en cómo se crea, se captura y se pierde la riqueza. Si eres alguien que intenta entender por qué algunas personas, empresas o incluso países trabajan muchísimo y aún así no logran quedarse con el verdadero beneficio, asegúrate de suscribirte y darle me gusta a este video si te ayuda. Porque mira, la cuestión es esta. Mucha gente piensa que la riqueza consiste en tener cosas valiosas, pero no. La riqueza real consiste en controlar el proceso que convierte esas cosas en dinero, poder e influencia. Y eso significa controlar la industria, la financiación, la logística, la tecnología y las reglas del juego. Así que hoy no vamos a hablar de África como una simple historia de pobreza. Vamos a hablar de una historia de dinero. De quién extrae, de quién transforma, de quién vende, de quién se endeuda y, sobre todo, de quién se queda con el margen final. Lo primero que hay que romper es una idea muy extendida, que África siempre fue pobre, atrasada o irrelevante para la economía mundial. Y no, esa visión es demasiado simple y además te impide entender el problema de verdad. Durante siglos, distintas regiones africanas estuvieron conectadas a rutas comerciales importantes. Había ciudades, puertos, reinos, intercambios de oro, sal, marfil, metales, tejidos y otros bienes valiosos. No era un territorio vacío ni desconectado del mundo. Era un espacio diverso, con zonas más fuertes y zonas más débiles, pero claramente relevante. Y aquí aparece la primera clave financiera del video. África no era un continente sin valor. Era un continente del que otros empezaron a extraer valor. Eso cambia por completo la mirada, porque una cosa es ser pobre porque no produces nada, y otra muy distinta es terminar siendo pobre después de siglos en los que lo que produces, lo que tienes o lo que representas, estratégicamente beneficia mucho más a otros que a ti. Mira, piensa en una empresa con buenos activos, una ubicación perfecta y acceso a recursos que todo el mundo necesita. En teoría debería crecer, pero si cada vez que genera valor aparece alguien que le impone las condiciones, le controla la distribución o le quita el margen, esa empresa puede seguir siendo útil sin llegar nunca a hacerse realmente fuerte. Y eso es exactamente lo que empieza a perfilarse en la historia africana. Un territorio con muchísimo valor, pero cada vez más expuesto a dinámicas donde ese valor no se queda dentro. Cuando se habla de la trata de esclavos, normalmente se subraya, con razón, su dimensión humana y moral. Pero aquí tenemos que añadir otra capa, la financiera, porque la esclavitud no solo fue una tragedia brutal, también fue uno de los mayores mecanismos de extracción de valor de la historia. Durante siglos, millones de personas fueron arrancadas de distintas regiones africanas y convertidas en mano de obra forzada para producir riqueza en otros continentes. Y aquí está el punto clave. No solo se iba la población, se iba la fuerza de trabajo, la capacidad productiva, la estabilidad social y una parte enorme del futuro económico. Mira,
Una economía crece cuando acumula trabajo, organización, conocimiento y capital. Pero si durante generaciones una parte importante de tu población es capturada, desplazada o destruida por redes de violencia ligadas al comercio esclavista, lo que pierdes no es solo gente, pierdes capacidad de construir. Además, el sistema introdujo un incentivo perverso. En lugar de premiar actividades que fortalecieran el comercio interno, la producción o la especialización, en muchas zonas empezó a ser más rentable capturar personas que crear riqueza estable. Es decir, se premiaba la depredación por encima del desarrollo. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Mientras otras regiones avanzaban hacia estructuras productivas cada vez más complejas, muchas partes de África sufrían un drenaje constante de capital humano, y financieramente eso tuvo un efecto devastador. África no solo perdió población, perdió tiempo, acumulación, estabilidad y margen para crecer desde dentro. Después de la esclavitud llega otro gran punto de inflexión, la colonización, y aquí conviene desmontar otra creencia común. Mucha gente dice, bueno, al menos con la colonización llegaron infraestructuras, administración y comercio. Sí, pero la pregunta importante es, ¿para quién? Porque una cosa es construir una economía para que un territorio prospere, y otra muy distinta es organizarlo para sacar de él la mayor cantidad posible de riqueza al menor coste posible. Cuando quieres desarrollar de verdad una región, conectas ciudades entre sí, impulsas mercados internos, formas técnicos, creas instituciones sólidas, inviertes en educación, en energía y en industria. Pero cuando lo que quieres es extraer, haces otra cosa, construyes carreteras, puertos o vías férreas que van de la mina al puerto, del cultivo al barco, del recurso al exterior. No conectas una economía, conectas una salida. Y eso tiene consecuencias enormes, porque sí, podía haber actividad económica, sí, podían salir toneladas de recursos, sí, podía moverse dinero, pero el valor añadido, la transformación, la financiación, la tecnología, el control comercial seguía estando fuera. África producía, pero otros procesaban. África extraía, pero otros decidían el precio, el destino y el beneficio. Aquí es donde se pone realmente interesante. Una economía extractiva puede dar la impresión de estar funcionando, cuando en realidad está atrapada. Porque vende mucho, pero retiene poco, genera movimiento, pero no acumulación propia. Exporta riqueza física, pero no construye riqueza estructural. Y así se consolidó uno de los grandes problemas del continente. Economías pensadas para alimentar centros de poder externos, no para desarrollar mercados internos fuertes y autosostenibles. Cuando los países africanos empezaron a independizarse, mucha gente pensó que por fin empezaba el despegue. Ya no habría potencias coloniales mandando directamente, así que, en teoría, ahora sí, podrían usar sus recursos para construir prosperidad propia. Pero no fue tan simple, porque independizarse políticamente no significa independizarse económicamente. Muchos de esos nuevos estados heredaron fronteras artificiales, instituciones débiles y economías diseñadas no para funcionar por sí solas, sino para seguir exportando materias primas. Cambiaron muchas banderas, sí, pero no necesariamente cambió la lógica económica de fondo. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente financiera. Un país puede tener himno, gobierno, ejército y reconocimiento internacional, y aún así no controlar de verdad su economía. Si dependes de vender uno o dos recursos, si no tienes industria suficiente, si necesitas financiación externa para casi todo y si tu infraestructura interna es frágil, tu soberanía existe sobre el papel, pero es limitada en la práctica. Mira, imagina a alguien que por fin se muda a su propia casa, pero la casa tiene goteras, las tuberías están mal, la instalación eléctrica falla y además arranca con deudas. Técnicamente la casa es suya, pero su margen de maniobra es mínimo. Pues algo parecido ocurrió en muchos países africanos tras la independencia. El problema no era solo salir del colonialismo. El problema era salir con una economía capaz de sostenerse, diversificarse y crecer. Y ahí aparecieron muchas de las fragilidades que marcarían las décadas siguientes: baja industrialización, poca capacidad recaudatoria, dependencia de exportaciones, debilidad administrativa, tensiones internas y una enorme dificultad para convertir la soberanía política en poder económico real.
Aquí está el corazón financiero de todo este video. Si tuviéramos que resumir por qué tantos países africanos siguieron siendo pobres a pesar de sus recursos, sería así. Muchas veces solo controlaban la parte más básica del negocio. Y eso, financieramente, es una trampa enorme. Porque una cosa es sacar petróleo, cacao, cobre, diamantes o coltán del suelo y otra muy distinta es refinarlo, transformarlo, financiarlo, asegurarlo, transportarlo, industrializarlo y vender el producto final con el margen más alto. Ahí está el dinero grande. No en la extracción sola, sino en todo lo que viene después. Imagina una cadena de valor como una pizza. La extracción es una porción. Pero las porciones más rentables suelen estar en el procesamiento, la logística, la financiación, la tecnología, la marca y la distribución final. Y durante mucho tiempo, en muchas economías africanas, la mayor parte de esa pizza se la comían otros. Por eso aparece lo que muchos economistas llaman la maldición de los recursos, que suena raro, porque tener recursos debería ser una bendición. Pero deja de serlo si esos recursos generan dependencia, corrupción y una falsa sensación de riqueza. Porque si entra dinero relativamente fácil por una mina o por el petróleo, la tentación de muchos gobiernos no es diversificar o industrializar, sino gastar, repartir favores, comprar estabilidad política y seguir dependiendo de que el precio internacional aguante. Y cuando dependes de unas pocas materias primas, no controlas tu propio ritmo. Si el precio sube, parece que todo va bien. Si cae, se descuadra el presupuesto, se debilita la moneda, aumenta la deuda y se frena la inversión. Es como una persona que gana mucho en una época buena, pero nunca construye una base sólida. Vive bien mientras entra dinero. El problema llega cuando el ciclo cambia. Y por si fuera poco, muchas veces una parte importante de los beneficios ni siquiera se quedaba dentro. Se iba fuera en forma de contratos, deuda, beneficios empresariales, fuga de capitales o corrupción de élites que trataban los recursos nacionales como si fueran patrimonio privado. Así que el problema nunca fue simplemente África tiene recursos pero no progresa. No, el problema real era mucho más profundo. África generaba valor, pero retenía poco valor. Y mientras no cambies eso, puedes ser riquísimo en el subsuelo y seguir siendo frágil en la superficie. Y ahora viene el giro que hace este tema tan potente. Porque si hasta aquí la historia ha sido la de un continente al que durante siglos le extrajeron valor, lo que vemos ahora es algo distinto. El mundo empieza a necesitar a África de una forma mucho más intensa que antes. Y no hablo solo de recursos, aunque los recursos importan muchísimo. Hablo de demografía, urbanización, minerales estratégicos, energía, posición geográfica y mercado interno. Primero, la población. África tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta, y eso, en términos financieros, puede ser una bomba o una mina de oro. Porque una población joven significa fuerza laboral, consumo futuro, emprendimiento, construcción de ciudades, demanda de vivienda, educación, banca, transporte, tecnología y servicios. En otras palabras, significa mercado. Mientras muchas economías desarrolladas envejecen y pierden dinamismo demográfico, África representa justo lo contrario: juventud, expansión y potencial de escala. Segundo, los minerales del futuro. El mundo quiere baterías, coches eléctricos, redes eléctricas más potentes, dispositivos electrónicos, energías renovables y más capacidad tecnológica. Y todo eso requiere minerales estratégicos que África posee en cantidades decisivas. Eso la coloca en el centro de una transición económica global, pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Va a repetir el viejo papel de proveedor barato para que otros fabriquen y capturen el margen? ¿O va a dar el salto hacia el procesamiento, la industria, la infraestructura y el comercio regional? Porque esa es la diferencia entre repetir el pasado o cambiar la historia. Y aquí entra el tercer factor, la integración. Durante mucho tiempo, muchas economías africanas estuvieron más conectadas con mercados externos que entre ellas mismas. Pero si el continente logra comerciar más dentro de sí, reducir barreras, conectar energía, puertos, carreteras y cadenas productivas, entonces dejará de parecer un conjunto fragmentado y empezará a comportarse como una plataforma económica gigantesca. Y eso lo cambia todo, porque una mina aislada vale mucho menos que una industria completa alrededor de esa mina. Un recurso aislado vale mucho menos que un ecosistema económico. El verdadero poder no está solo en tener cosas valiosas.
está en conectarlas, procesarlas y convertirlas en influencia. Ahora bien, que África tenga potencial no significa que el despegue esté asegurado. Y este matiz es importantísimo, porque el continente puede tener población joven, recursos estratégicos y espacio para crecer. Pero si no resuelve ciertos cuellos de botella, podría repetir el mismo patrón de siempre: extraer mucho y retener poco. Los riesgos son claros: corrupción, instituciones débiles, deuda, conflictos, falta de energía fiable, infraestructuras insuficientes y una industrialización todavía limitada en muchas zonas. En otras palabras, el desafío ya no es solo tener riqueza, sino crear las condiciones para convertir esa riqueza en poder económico estable. La cuestión es esta: el futuro de África depende menos de lo que tiene bajo tierra y más de lo que consiga construir encima. Porque si no hay energía barata, créditos, seguridad jurídica, formación técnica y cadenas de valor más completas, el continente puede seguir siendo imprescindible para el mundo sin dejar de ser vulnerable dentro. Y esa es la gran batalla: pasar de ser un territorio del que el mundo extrae valor a ser un territorio que también lo procesa, lo financia y lo controla. Así que te dejo una pregunta muy simple, pero muy poderosa. Cuando miras África, ¿ves pobreza o ves un continente al que durante demasiado tiempo le pagaron por sacar valor mientras otros cobraban por transformarlo, financiarlo y venderlo? Déjamelo en comentarios, porque este debate merece mucho más nivel del que suele tener. Y si este análisis te está ayudando, dale me gusta, porque así sé que quieres más videos de economía y geopolítica explicados desde el dinero y no desde clichés.